Buenas tardes, vamos a presentar la actividad número 2 de la asignatura Diseño de Sistemas Hidráulicos. Esta actividad tiene como finalidad entender las características de las turbomáquinas y las leyes de semejanza que se aplican tanto para bombas como para turbinas hidráulicas. Una turbomáquina es un elemento que contiene un rodete, el cual a través de un fluido genera movimiento, dentro de cuál el fluido de trabajo puede ser un líquido, un gas o vapor. Estos reconocidas que hay, tenemos a las bombas hidráulicas, en el caso de un fluido que puede ser el agua, o las turbinas hidráulicas, que de alguna manera también son consideradas turbomáquinas, que contienen también un rodete en como componente o como elemento de su sistema. Cuando se tratan de fluidos diferentes que no son líquidos, podemos encontrar aplicaciones en ventiladores, extractores o incluso en los generadores eólicos. Este tipo de turbomáquinas pues, son muy aplicadas a nivel industrial, y la mayoría de las que más se conocen a nivel doméstico pueden ser las bombas. Este tipo de turbomáquinas son consideradas una turbomáquina o una clasificación de las turbomáquinas, que pueden ser las bombas o las turbinas. Una turbomáquina, atendiendo a la clasificación que podrían ser bombas o turbinas, en el caso de la bomba es un elemento que suministra energía al fluido. Podemos observar aquí que en la entrada del fluido la presión tiende a subir en la salida del fluido, del flujo, a través de la inyección de energía que se suministra a través de una flecha. En el caso de las bombas, pues este tipo de energía que se le suministra pues es a través de motores eléctricos en algunos casos, o puede ser también a través de un movimiento mecánico. Generalmente la finalidad de este tipo de turbomáquinas consideradas como las bombas pues generan el sentido del flujo es el mismo, la velocidad del flujo también puede ser la misma, pero la presión tiende a subir, dependiendo también de las condiciones o las características de la energía que se le esté suministrando. Para el caso de la turbina, son dispositivos que extraen energía del fluido. En este caso, el fluido pues, pasa a través de la turbina y de alguna manera cede esa energía hacia un eje o hacia una flecha a través del rodete, el cual genera un movimiento y normalmente se acopla a generadores eléctricos en algunos de los casos. Puede ser el fluido, puede ser líquido, o puede ser en este caso vapor, también se ocupa en la mayoría de las aplicaciones para las turbinas. La energía que sale es menor que la energía que entra. De alguna manera se entiende porque pues, parte de esa energía se transmite hacia el eje del rotor o hacia el eje del rodete, y por consecuencia pues la energía que sale tiende a reducirse. Entonces, de alguna manera, recapitulando, podemos decir que se tienen dos clasificaciones para la turbomaquinaria, que vendría siendo la bomba y las turbinas. Algunas de las características que podemos notar o diferenciar entre bombas y turbinas, en la parte de las bombas, pues la parte móvil o la que gira se llama impulsor. Estas bombas pueden alcanzar eficiencias del 90%. Eso es debido a que por pérdidas
por fricción, que son de alguna manera mayores, en este caso de el movimiento del fluido a través de una bomba, pues genera ese tipo de pérdidas por fricción. Y además, aunado a eso, también tenemos esfuerzos de corte que pueden ser mayores. Y en consecuencia de todo esto, pues la presión aumenta a la salida de la bomba, a la descarga, y en algunas características también podemos mencionar que son de menor tamaño y pueden variar su velocidad o la variedad de los fluidos. Para el caso de las turbinas, pues la parte giratoria se llama rodete. En comparación con las bombas, estas alcanzan una eficiencia del 95% y las pérdidas por fricción son menores. Eso puede deberse también a que ese tipo de turbinas pues son de mayor tamaño. Los esfuerzos de corte también son menores y la presión es menor o disminuye. Son más grandes y las condiciones de operación pues es más estrecho, un rango de operaciones es menos estrecho que a diferencia de una bomba que tiene diferentes aplicaciones y puede moverse en diferentes capacidades. Las turbinas generalmente no, están diseñadas para cierta capacidad o cierta potencia donde pues de alguna manera se mantienen dentro de ese rango. No hay como que fuera mucha variedad en el tipo de turbinas. Los parámetros de las bombas podemos mencionar. Tenemos el gasto volumétrico, que finalmente relaciona la masa del fluido entre su densidad. Esa es una de las características de las bombas. Otro punto que podemos observar es la carga hidrostática neta, que esa generalmente a la descarga de la bomba la podemos medir como la altura a la cual tiene que vencer la bomba para dirigir el fluido. Generalmente esa carga hidrostática neta pues está asociada o está asociada con la columna de la vertical o del fluido que tiene que vencer. Otro parámetro útil que es el de la potencia útil, que generalmente está dado por la masa de agua o la cantidad del flujo másico relacionada con la aceleración de la gravedad y la carga hidrostática. Esa de alguna manera es la potencia que nos está entregando la bomba hacia el trabajo que se está utilizando. Relaciona el gasto másico y la altura o la carga hidrostática neta. Otro parámetro también que es importante en las bombas es la potencia al freno, que esa nos está relacionando la velocidad angular en la flecha y así como el momento de torsión que se ejerce sobre la flecha para realizar el movimiento del fluido. También tenemos la eficiencia de la bomba, que es la potencia útil entre la potencia en la flecha, la potencia entregada en la flecha. Algunos parámetros adicionales, pues tenemos aquí que el volumen de entrada, la potencia de entrada, el volumen de salida, los diámetros son importantes. En alguna manera, la mayoría de las bombas conservan el mismo diámetro, tanto en la entrada como en la salida. Y obviamente hay aplicaciones donde puede ser diferente, ¿no? Observamos aquí la altura o la carga hidrostática, que tiene que ver con el nivel del fluido a la cual está subiendo. Para la parte de los parámetros de las turbinas, pues de alguna manera tenemos algunos parámetros que son similares a los que se utilizan para las bombas. Este tipo de parámetros podemos aquí observar que la producción de potencial ideal, el potencial que nos va a entregar la turbina, está relacionado con la aceleración de la gravedad, el gasto volumétrico y la carga hidráulica neta total. Esa carga hidráulica neta total, pues como se observa aquí en la figura, tenemos una cortina donde tenemos una cierta altura donde está ubicada la turbina. Esa altura generalmente es el nivel que tiene el agua hacia del lado de la turbina, hacia el lado de la cortina, perdón. Y obviamente las turbinas están más un poco más abajo o aguas abajo.
donde el agua se dirige hacia la turbina y es canalizada hacia el rodete de la turbina, donde se genera el movimiento y ese se acopla a un generador para poder obtener la potencia de generación. Tenemos aquí también la carga hidrostática neta, que sería la diferencia entre el nivel de la compuerta o el nivel que tiene en la cortina y el nivel que se observa en el nivel de la turbina o en la entrada de la turbina. Las bombas generalmente se rigen por la ley de conservación de la masa. La masa que entra es la misma que sale. Eso aplica tanto para las turbinas como para las bombas. El gasto volumétrico a la entrada es el mismo, igual a la salida. El diámetro en la entrada y la salida, la velocidad del fluido es la misma. La presión a la salida de la bomba aumenta. Esto de alguna manera pues se entiende porque las bombas de alguna forma tienden a mover un fluido hacia cierto depósito, hacia cierto tanque donde se tiene que almacenar el fluido. Eso pues, generalmente requiere de un esfuerzo que es aplicado mediante el eje del acoplamiento con un motor, y eso hace que el fluido tienda a subir a una velocidad, pero por la carga hidrostática neta pues tiende a aumentar su presión. Pasando ya a los puntos de la ley de semejanza de las bombas y las turbinas, pues estas son ecuaciones que nos relacionan el diámetro del impulsor, la velocidad y la altura hidráulica neta. Estas leyes de semejanza son muy aplicadas cuando se trata de diseño de tanto de bombas como de turbinas. La idea de utilizar este tipo de ecuaciones es para saber o estimar más o menos el comportamiento de una bomba que puede ser modificada tanto en su velocidad y en su diámetro del impulsor. Generalmente las bombas traen una curva de potencia, que es la que normalmente en la que se mueven, o su potencia nominal, que es la curva de rendimiento, y este tipo de curvas, si nosotros queremos modificar, por ejemplo, la velocidad o las revoluciones por minuto de la bomba, pues va a tener otro comportamiento. Generalmente la curva es igual, pero va a tener, digamos, va a alcanzar diferente altura, altura hidráulica o carga hidráulica, se tiende a moverse, o puede modificarse también el caudal. Generalmente las curvas vienen graficadas de acuerdo a la carga hidráulica y también al caudal, que establecen esa relación. Por ejemplo, si nosotros modificamos las revoluciones de una bomba, podemos saber el caudal que nos va a entregar esa bomba a la salida del impulso. También si nosotros de alguna manera también podemos modificar la velocidad, pues está relacionada con la carga hidráulica. Sabemos hasta dónde va a poder llegar el fluido con esa velocidad determinada. Algún ejemplo de esto, pues aquí lo observamos. Podemos ver una gráfica donde una bomba la tenemos trabajando a 3500 revoluciones por minuto, que es la gráfica en azul, y al hacer un movimiento en su velocidad, la bomba pues presenta diferentes comportamientos, tanto en la carga hidráulica como en el caudal. Esto generalmente, o este tipo de ecuaciones se aplican para la parte de diseño, cuando se tratan de diseñar bombas que cumplan con las mismas características, pues de alguna manera se pueden sacar este tipo de curvas para poder realizar el diseño de la bomba o de la turbina de alguna manera que sean idénticas. Otro aspecto importante que hay que considerar pues es el hecho de que
Si ya se tiene determinado una bomba con una potencia ya estimada, podemos observar cómo se puede modificar. Un ejemplo práctico podemos decir que en la industria la mayoría de las bombas o de los equipos están muy sobredimensionados. Generalmente a la hora de instalar o de colocar equipos, pues no se toman en cuenta este tipo de cuestiones, sino simplemente se decide por instalar equipos para que cubran ciertas necesidades. A final de cuentas, pues observamos que tenemos bombas sobredimensionadas, las cuales pues se pueden modificar tanto en velocidad incluso en el diámetro del rodete, para poder ajustar o realizar ajustes en cuanto al caudal o en cuanto a las alturas que tiene que vencer la carga hidráulica. Este tipo de leyes, pues de alguna manera nos sirven para realizar ese tipo de ajustes o de movimientos o observar cómo se comporta una bomba. Las bombas generalmente en la industria, pues la mayoría ya viene con variadores de velocidad. Este tipo de variadores, pues lo que nos proporciona es de alguna manera poder hacer el ajuste rápido tal vez del fluido que necesitamos descargar o de los niveles que tenemos que alcanzar en cuanto al volumen que se está disponiendo del fluido y de alguna manera pues nos permite observar. Si nosotros graficáramos ese tipo de movimientos, pues obtendríamos este tipo de curvas que nos dan un panorama un poco más amplio de cómo es el comportamiento de estos equipos y no solamente nada más para poder moverlos o moverlos sin saber qué es lo que está sucediendo en el equipo internamente. Algunas de las aplicaciones, pues podemos observar que el comportamiento de una máquina que es geométricamente igual, como ya lo habíamos mencionado, pues es tratar de la intención de realizar un diseño de una bomba exactamente igual, que sea idéntica a la que ya conocemos, o de alguna manera pues también traer a la construcción de algunos equipos en serie. Generalmente, pues algunas bombas ya vienen diseñadas y con ciertos comportamientos o curvas de comportamiento que tienen y generalmente pues se tienen que mover en ese tipo de curvas. Eh, lo que hemos observado por experiencia es que sí, en la industria es muy recurrente este tipo de comportamiento, solo que simplemente pues no se le da la importancia tal vez, ¿no? de saber cómo se mueven las máquinas, las turbomáquinas en el ambiente de la industria. Otro ejemplo, pues también podemos poner que un sistema hidroneumático generalmente hoy en día en las grandes ciudades, pues ya no es común encontrar tanques o cisternas en la parte alta del nivel del edificio y se utilizan pues equipos para mantener una presión constante en toda la línea o en toda la red de suministro con unas bombas, eso con una bomba y aparte con un sistema hidroneumático que conjuga la presión del aire de un tanque y mantiene una presión constante en toda la red, de tal manera que pues no es necesario disponer de un tanque elevado para poder almacenar el agua. Ese tipo de equipos pues traen bombas que están acopladas de alguna manera para poder mantener esa presión. El ajuste lo realizan mediante un presostato que está monitoreando la presión y obviamente cuando baja la presión pues el variador de frecuencia pues aumenta o sube la frecuencia para poder aumentar la velocidad de giro de la bomba. Pues a manera de conclusión podemos decir que una turbomáquina, tanto las bombas como las turbinas, cumplen con la condición de un rodete. Pues como lo habíamos mencionado, la turbina o la bomba pues tienen en su interior un rodete que cumple con la condición para poder considerarse como turbomáquina. El intercambio
energía en el rodete, pues depende de la aplicación. Para el caso de las bombas, pues de alguna manera se le inyecta energía al eje para poder realizar un trabajo. En el caso de las turbinas, pues en el rodete se acopla un eje para poder extraer el trabajo del movimiento del fluido. Las leyes de semejanza pues, son aplicables tanto a bombas como a turbinas. De alguna manera también permiten la producción en masa de bombas como turbinas. Básicamente es lo que queríamos retomar en esta actividad y pues eso sería todo. Gracias.